Hola marqueteros, como cada semana, hoy te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo de las redes sociales y el marketing digital. Hablaremos de la realidad aumentada de Amazon, de cómo Google abrirá la venta de publicidad a terceros, de la relación de los jóvenes con TikTok y de su apuesta por los juegos y la realidad virtual. Y también del Telegram Premium, de las novedades de WhatsApp y LinkedIn y muchas cosas más. ¿Quieres saberlo todo? Pues quédate conmigo hasta el final y no olvides compartir el vídeo, suscribirte y activar también las notificaciones si te gusta el contenido de marketing y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Amazon permitirá probarse calzado mediante realidad aumentada. Lo que oyes, este servicio estará de momento disponible para los usuarios de iPhone, y esta realidad aumentada permitirá comprobar a través de la pantalla del móvil el aspecto de los zapatos como si ya estuvieran puestos en el pie del usuario. Solo habrá que enfocar la cámara del móvil a los pies para contemplar cómo te quedan. Por ahora, los primeros usuarios que van a poder comprobar esto serán los clientes de Amazon en Estados Unidos y Canadá, y para algunos modelos de determinadas marcas como Adidas, New Balance, Reebok y alguna más. Y como te digo, por el momento será únicamente para los usuarios de iPhone, por estar dotados todos de lentes oportunas para conseguir el efecto de realidad aumentada. Pero, ojo, que ya están trabajando en el desarrollo de esta misma función para móviles Android. Mola, ¿eh? Google abrirá la venta de publicidad a terceros. Y es que el gigante de Internet lleva años enfrentándose a movimientos sobre monopolio que indican que Amazon, Facebook y el propio Google tienen una posición de dominio sobre el mercado que impide el libre comercio. También que sus prácticas le dan acceso a datos excesivos a diferencia de los demás competidores. Y por ello, Google podrá afrontar una multa de hasta el 10% de sus ingresos globales. Y esa es la razón de que la compañía vaya a abrir el entorno publicitario de YouTube sin que sea necesario pasar por Google y sus herramientas para hacer publicidad allí. Con esta medida, la empresa piensa que podría librarse de la investigación de la Comisión Europea, que busca comprobar que la compañía tiene acceso a estos datos privilegiados. Los jóvenes rechazan los medios tradicionales y se informan por TikTok e Instagram. Según los datos de un estudio, casi 4 de cada 10 personas, de cada 10 encuestados, dice que a menudo o a veces evitan las noticias a propósito. La mayoría dice sentirse agotado de la repetición de noticias sobre política o coronavirus, y otros señalan que las noticias afectan a su ánimo, provocan discusiones innecesarias en su entorno o simplemente les provocan un sentimiento de impotencia. Y es por eso que para conectar con el público adolescente y joven, TikTok se presenta como un medio ideal. Esta red social cuenta con 1.000 millones de usuarios y tiene una fuerte aceptación, convirtiéndose en una herramienta muy útil para las instituciones públicas para difundir sus mensajes. Por poner un ejemplo, la Generalitat de Cataluña ha anunciado que ya dispone de perfil propio en TikTok, que es un proyecto para mejorar la comunicación con la ciudadanía, donde se emitirán contenidos de servicios en educación, empleo, salud, seguridad y emergencias, también medio ambiente, derechos sociales, alimentación, movilidad y cultura. Y como la Generalitat, hay otras instituciones que se están subiendo a esta ola. TikTok introduce un remedio para no perderse en el scroll infinito. Uno de los problemas al usar esta red social es la inexistencia de un punto final en el recorrido de los contenidos publicados por los usuarios, lo que nos puede llevar a perder la noción del tiempo que pasamos navegando por esa red social. Pues bien, para evitar eso, un aviso en pantalla mostrará el tiempo transcurrido navegando por TikTok para así evitar un uso excesivo de esta app. Y todo ello teniendo en cuenta unos límites previamente establecidos por el propio usuario, lo que supone ampliar los límites diarios que ya existían. Además, TikTok añade una nueva pantalla que muestra un resumen de la actividad en el uso de la aplicación. Y las estadísticas presentan datos como la cantidad de tiempo que la aplicación ha estado abierta, la diferencia entre el uso durante el día y durante la noche y un contador con el total del tiempo. TikTok invertirá en juegos y experiencias de realidad virtual. La matriz corporativa de TikTok, ByteDance, se está preparando para invertir grandes cantidades económicas en el desarrollo de juegos y experiencias de realidad virtual a través de Pico. Y es por ello que la compañía china ha publicado una serie de puestos de trabajo destinados a Pico Interactive, el fabricante chino de auriculares VR que la multinacional china adquirió el año pasado. Entre algunas de las vacantes advertidas en LinkedIn, donde se disponen alrededor de 40 puestos de empleo a cubrir, se encuentran la de director de estrategia de VR
y la de gerente de operaciones de este tipo de contenidos. Además de puestos de dirección, ByteDance ha abierto un proceso de contratación para ocupar una serie de puestos enfocados al desarrollo técnico y de innovación, tanto de hardware como de software. LinkedIn lanza 5 herramientas para obtener más seguidores y visibilidad. LinkedIn es la red social profesional más utilizada en todo el mundo y quiere premiar el trabajo de los creadores de contenido en la plataforma, al igual que hacen otras redes sociales. Y para esto ha lanzado nuevas funcionalidades que pone a disposición de los usuarios, con las que podrán obtener más visibilidad, también ver su trabajo reconocido y obtener así más seguidores. Estas novedades afectan tanto a los contenidos que se muestran en el feed como también a los resultados de búsqueda. Y para poder acceder a ellas, debemos tener activado el modo creador en LinkedIn y además el perfil público. Entre las novedades que ha presentado LinkedIn tenemos seguir desde el feed, seguir desde las búsquedas, obtener seguidores desde otras plataformas, obtener seguidores de peticiones de conexión y añadir un enlace al perfil. Telegram Premium llegará a final de mes. Pavel Durov, fundador de la plataforma de mensajería instantánea Telegram, ha publicado un anuncio de Telegram Premium, el servicio de suscripción que dará a los usuarios más velocidad, nuevos recursos y características adicionales. Este servicio tendrá un coste de $4,99 al mes. El anuncio se ha divulgado a través del propio canal de Durov en Telegram y contiene algunos avances sobre funciones y características que aparecerán en la suscripción de pago, que se denominará Telegram Premium. Por ejemplo, con esta nueva versión se podrán enviar archivos de mayor tamaño o utilizar reacciones y stickers exclusivos que no estarán disponibles y no podrán ser visualizados por los usuarios de la versión gratuita de la aplicación. Otras nuevas prestaciones serían una mayor velocidad en las descargas, transcripción de voz a texto de los mensajes o distintas herramientas para personalizar los chats, entre muchas otras cosas. WhatsApp prepara 3 importantes novedades. Algunas de ellas las hemos conocido recientemente al haberse analizado el código fuente de las últimas versiones beta de la aplicación, como la ampliación del número máximo de personas a los grupos a 512 o la posibilidad de editar mensajes con posterioridad al momento de su envío, que es una opción que ya está disponible en otras plataformas similares como Telegram o eMessage de Apple. Y todo esto se suma a la recuperación de chats eliminados, el filtrado de chats no leídos y el filtrado del resto de chats. Eso sí, lo que al parecer no mostrará WhatsApp una vez ya editado el texto será un historial con los cambios que se hayan incorporado al mensaje, por lo que el receptor sí podrá conocer que dicho mensaje ha sido editado, pero sin tener acceso al detalle de en qué ha consistido esta modificación. Los influencers cobran casi un 100% más que antes de la pandemia. Se estima que el 75% de las marcas ha aumentado el presupuesto destinado a campañas de marketing de influencers, y al mismo tiempo los influencers han comenzado a aumentar sus precios, demandando más dinero tras el paso de la pandemia. Y es que los influencers han incrementado sus tarifas en un 44% de media entre 2020 y 2021, pero además, en los primeros 6 meses de 2022, el incremento ha sido de un 45% adicional de media. Y esto lleva a precios hasta casi un 100% más altos que justo antes de la pandemia. Y estos datos han sido extraídos de campañas que se han gestionado internamente para redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook. Meta lanza Horizon Home para quedar con los amigos en el metaverso. Meta ya dispone de Horizon Worlds, que es su universo social virtual en que los usuarios pueden jugar juntos o ver películas, entre otras actividades. Pero ahora sale Horizon Home, una nueva funcionalidad que ha presentado Mark Zuckerberg tras haberla anunciado meses atrás. Con Horizon Home, los usuarios podrán ir a tu casa virtual a visitarte, es decir, no tendréis que quedar en un espacio donde se desarrolla una actividad, sino que podrán acudir al lugar que hayas elegido como tu hogar virtual. Incluso puedes subir tus propios diseños y entornos para que estos sean tu hogar en Horizon Home. Meta tiene previsto además establecer acuerdos con aplicaciones de terceros para que creen sus entornos virtuales. ¡Mola, eh! Y nada más por hoy, esto es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha sorprendido más? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha gustado, aparte de suscribirte, darle a la campanita y un buen me gusta. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Muchísimas gracias.